Muy bien, muchachos. Disculpen, en el video anterior me quedé explicándoles qué eran los estimadores sin sesgados, ¿no? Y les decía, algunos estimadores sin sesgados son esos que aparecen aquí, ¿no? ¿Por qué? Entonces, demostrar que Y barra es insesgado para una muestra aleatoria Y1 hasta Yn que sigue una distribución normal. Entonces, quiero demostrar esto, muchachos. Ya sé que Y barra es la suma de Y entre N y el valor esperado de Y barra es el valor esperado de esta suma de Y entre N, ¿no? Si aplico las propiedades del valor esperado o de la esperanza, esto es 1 entre N por el valor esperado de la suma de Y. ¿No? Recuerden que la suma de Y es en realidad pues Y1 más Y2 más todo esto hasta Yn. Y como tengo que aplicar el valor esperado de una suma, pues yo ya sé que por las propiedades del valor esperado, esto lo puedo convertir como 1 entre N, el valor esperado de Y1 más el valor esperado de Y2 más y así sucesivamente hasta que llego al valor esperado de Yn, o simple y sencillamente la suma del valor esperado. Una de las características que tiene este valor esperado con esta distribución que proviene de una muestra aleatoria es que todos van a seguir la misma distribución, son idénticamente distribuidas. Y esta distribución voy a suponer que tienen parámetros mu y desviación estándar sigma. Entonces, como es una población idénticamente distribuida, todas estas Y1, Y2, Yn, todas las Y, van a tener de media, o su valor esperado, va a ser mu. Y lo que tengo que hacer es sumar mu n veces. Si sumo mu n veces, si sumo una constante n veces, voy a tener n mu entre n. Las dos n se van y me queda que el valor esperado de Y barra es exactamente igual a mu, ¿no? Entonces, por eso sé que, o sea, como me queda que el valor esperado es exactamente el mismo parámetro que quiero estimar, este es un estimador insesgado. Lo mismo puedo hacerlo para P gorro, ¿no? P gorro, recuerden que es el número de éxitos entre el tamaño del número de experimentos que hice, ¿no? Entonces, Y es la suma de las XYs
donde xy sigue una distribución Bernoulli con parámetro P, ¿no? Entonces, si sigo una distribución Bernoulli con parámetro P y yo saco el valor esperado de una sola observación de xy, este valor esperado me va a dar justamente el verdadero valor de la probabilidad P, ¿no? Esto viene de la función de distribución de probabilidad de Bernoulli, ¿no? Entonces, en este caso, el valor esperado del estimador de P gorro es de nuevo el valor esperado de y entre n. Y esto va a ser igual a 1 entre n, el valor esperado de y. Y, recuerden que lo puedo escribir como la suma de las xy, entonces me va a dar 1 entre n, el valor esperado de la suma de xy. Y como es similar a este caso, pues puedo intercambiar la suma con el valor esperado y voy a tener lo siguiente. Voy a tener 1 entre n, la suma desde igual a 1 hasta n, el valor esperado de xy. Ya sé cuánto vale el valor esperado de xy, que ya sé que vale p. Entonces me queda 1 entre n, la suma desde igual a 1 hasta n de p, ¿no? El verdadero parámetro, ¿no? Y como estoy sumando n veces este parámetro, que funciona como una constante, voy a tener 1 entre n, n por p. Elimino las dos n's y me queda solamente p. Entonces, este estimador también es un estimador insesgado. ¿Por qué? Porque el valor esperado, la esperanza del estimador, me da exactamente igual que el parámetro P. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a demostrar que sigma cuadrada igual el estimador de la cuasivarianza muestral es sesgado, pero S cuadrada el estimador de la varianza muestral que ya habíamos usado no lo es para una población de y que sigue una normal media mu y desviación estándar sigma, ¿no? Entonces, voy a iniciar con el estimador de la varianza de la cuasivarianza muestral. Este es el valor esperado de sigma cuadrada, que es el valor esperado de la suma de y menos y barra al cuadrado entre n. Aquí me equivoqué, es solamente n, no es n menos 1. Y vamos a realizar lo siguiente, muchachos. Esto
puedo factorizar el 1 entre n y tengo aquí el valor esperado de la suma de y menos y barra y todo esto elevado al cuadrado. Déjenme desarrollar aquí este cuadrado primero. Voy a tener la suma desde igual a 1 hasta n de las y's menos 2 veces y barra más y barra cuadrada, y esto va a ser 1 entre n, la suma es de igual a 1, aquí me falta un cuadrado, disculpen, es el valor esperado de y cuadrada menos 2 veces y barra, la suma de y, más la suma de y barra cuadrada, ¿no? Esta suma de y barra cuadrada, recuerden que vale n, y esta 2 veces y barra suma de y, si le multiplico una n aquí y la divido por una n, esta va a ser y barra. Entonces me va a quedar que esto va a ser igual a 1 entre n, el valor esperado de la suma de y cuadrada menos 2 veces y barra cuadrada, todo esto multiplicado por n, más n veces, aquí me faltó, es n veces y barra cuadrada. Entonces voy a tener n veces y barra cuadrada. Y 2n y barra cuadrada más n veces y barra cuadrada me queda como menos n veces y barra cuadrada. Ok. Entonces, ya separé esto. Voy a separar la resta del valor esperado, porque el valor esperado puede separar las restas. Entonces voy a tener el valor esperado de la suma de y cuadrada menos n veces, ya saqué el n, por el valor esperado de y barra cuadrada. Ok, muchachos, antes de continuar, bueno, déjenme hacer un paso algebraico más. Esto recuerden que ya lo habíamos obtenido varias veces, muchachos. Este es solamente un recordatorio. Entonces, un paso adicional es que puedo sacar esta suma del valor esperado y voy a tener el valor esperado de la y cuadrada menos n veces el valor esperado de y barra cuadrada. Entonces, recuerden, muchachos, que en los videos que les he puesto recientemente les dije que el valor esperado, bueno, sigma cuadrada, le vamos a poner sigma x. Entonces, sigma cuadrada, la varianza para la variable x, la puedo escribir, pues sí, efectivamente, como x menos mu de x elevado al cuadrado, pero esto también lo puedo escribir como e de x al cuadrado menos mu de x elevado al cuadrado. Es decir, el valor esperado de x al cuadrado es igual a sigma x, sigma cuadrada x, más mu de x elevado al cuadrado, ¿no? Es decir, la varianza más la media de la distribución, ¿no? En este caso tenemos dos veces este y cuadrado, ¿no? Entonces,
e de y cuadrada, recuerden que sigue esta distribución normal. Por lo tanto, va a ser la sigma cuadrada de la verdadera distribución más mu cuadrada. ¿De acuerdo? Esto es en cuanto a este término que aparece aquí. Y el otro término, la y barra, vamos a usar el teorema del límite central, muchachos. Entonces, recuerden que y barra, por el teorema del límite central, cuando la n es lo suficientemente grande, se empieza a distribuir como si fuera una normal con parámetro mu, el mismo parámetro de la distribución, pero desviación estándar sigma entre raíz cuadrada de n. ¿No? Entonces, eso es lo que ya hemos estado trabajando y por lo tanto, e de y barra cuadrada, déjame ponerlo con azul, va a ser igual a sigma cuadrada más mu cuadrada, es decir, sigma raíz cuadrada de n, la desviación estándar, pero ahora de la y barra, más su media, que es mu cuadrada. Y esto va a ser sigma cuadrada entre n más mu cuadrada. Entonces, ahora sí, esto fue un paréntesis. Y bueno, la sustitución la voy a hacer en la siguiente hoja. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir estos dos resultados justamente aquí, ¿no? Y voy a tener lo siguiente. El valor esperado de sigma cuadrada va a ser 1 entre n, que multiplica a el valor esperado de la suma de e de y cuadrada. Pero eso lo que acabamos de obtener fue la parte roja. Ya habíamos dicho que era sigma cuadrada más mu cuadrada de la distribución normal. Menos n veces el valor esperado de la y barra cuadrada. Y eso es sigma cuadrada sobre n más mu cuadrada. Entonces voy a obtener la suma. Recuerden que estos ya son constantes, ya dependen de los valores reales de la distribución. Entonces voy a tener que esto va a ser 1 entre n. La suma es de igual a 1 hasta n. De una constante, pues es simple y sencillamente n veces la constante. N sigma cuadrada más mu cuadrada más n mu cuadrada. Y del otro lado tengo menos n con n se van, entonces me va a quedar menos sigma cuadrada y menos n mu cuadrada. Entonces, n mu cuadrada aquí va con positivo y aquí con negativo, pues se van. Y aquí es n por sigma cuadrada menos sigma cuadrada. Puedo factorizar la sigma cuadrada y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar n menos 1 sigma cuadrada, o lo que es lo mismo es n menos 1 entre n sigma cuadrada.
Por lo tanto, este estimador no es insesgado, es un estimador sesgado porque no me dio solamente sigma cuadrada, ¿no? Una de las propiedades que tiene este estimador, el estimador de la cuasivarianza muestral, es que es insesgado asintóticamente, es decir, cuando tomo el límite cuando n tiende a infinito, sí va a converger a sigma cuadrada nada más. Entonces, a eso decimos que es insesgado asintóticamente, ¿no? Pero así como está escrito tal cual, es un estimador que es sesgado, ¿no? Por otra parte, cuando tengo el valor esperado de S cuadrada, tengo que obtener el valor esperado de la suma de y menos y barra elevado al cuadrado, pero todo esto con n menos 1. Es decir, voy a obtener el valor esperado de 1 entre n menos 1 por el valor esperado de las sumas de igual a 1 hasta n y menos y barra elevado al cuadrado. Pero si ustedes se fijan en la diapositiva anterior, o sea, acá, bueno, ahorita les digo dónde se fijan. Si ustedes se fijan, esto es lo que acabamos de obtener aquí. O sea, toda esta suma me va a dar n menos 1 sigma cuadrada. Y n menos 1 con n menos 1 se van. Y me queda solamente sigma cuadrada. Entonces, el estimador de la varianza muestral es un estimador que es insesgado porque sí me da exactamente sigma cuadrada cuando quiero estimar sigma cuadrada, ¿no? Entonces, aquí tenemos un caso de un estimador que sí es sesgado y un caso de un estimador que es insesgado. ¿Sí, muchachos? Entonces, donde les decía que se fijaran es, una vez que saqué el 1 entre n, obtuve el valor esperado de la suma de y menos y barra elevado al cuadrado, que es este mismo valor esperado. Y todo eso fue lo que desarrollé aquí. En toda esta parte lo puedo desarrollar exactamente igual, pero el resultado lo que me dio es n menos 1 por sigma cuadrada. Entonces ya sustituyo n menos 1 por sigma cuadrada y 1 dividiendo, 1 multiplicando, pues me queda solamente sigma cuadrada. Entonces, esta es la propiedad de sesgo, muchachos.